En este vídeo vamos a ver la economía griega. La economía griega estaba basada fundamentalmente en la artesanía, el comercio y la agricultura. Uno de sus pilares era la calidad de la cerámica que elaboraban. También había talleres donde se trabajaba la piel, siendo los zapatos uno de sus mejores productos. Además, los telares daban mucho trabajo, ya fuese hilando o dando color con tintes a los tejidos que fabricaban. El comercio era la base de la economía griega. Para comprar o vender se utilizaban dracmas, que eran monedas de plata. El pequeño comercio lo formaban los artesanos, que vendían sus productos en su propio taller, los campesinos, que vendían sus cosechas en los mercados locales, y pequeñas tiendas donde se vendían toda clase de productos. También había comerciantes ricos y con mucho poder que con sus barcos recorrían el mar Mediterráneo vendiendo productos griegos y comprando alimento, madera, cobre y otros metales. La agricultura no era un gran negocio, ya que los agricultores eran gente pobre. Tenían campos pequeños y las herramientas que utilizaban eran muy precarias. Como ejemplos tenemos el arado ligero y la hoz. Principalmente cultivaban la vid, el trigo y el olivo. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya como sabrán, anteriormente hemos subido lo que es la cultura griega, pero en este caso vamos a hablar de lo que es Grecia, pero Grecia en la época arcaica. Hay que tener en cuenta que esta época trata desde el siglo 8 al siglo 6 a.C. Se producen importantes innovaciones y son las siguientes. Por un lado, la escritura, la moneda, las ciudades-estado, los legisladores, los ejércitos hoplíticos, que son ejércitos que se basaban en la defensa cerrada, y la caballería. Y ahora, como no, toca hablar de la polis. El nacimiento de la polis es sin duda uno de los fenómenos más característicos de la Grecia arcaica. El término griego de polis suele traducirse por ciudad-estado, que anteriormente lo estuvimos comentando. La polis consiste en lo siguiente. Se trata de un estado de reducidas dimensiones. Están en torno a una ciudad. Tienen una comunidad política, autónoma y soberana. Hablamos que se trata de un estado de reducidas dimensiones y en torno a una ciudad, pero ¿qué significa esto a nivel territorial? Se plasma en dos espacios. Podemos hablar de Asti y de Chora. Asti es el núcleo urbano que funcionaba como capital del estado, donde estaba el poder político, religioso y más exactamente el ágora, que era el centro neurálgico de la población. Y el Chora es un territorio rural dependiente de la polis, donde se encontraba la mayoría de la población. Los ciudadanos se definían por ser miembros de pleno derecho de la polis, con independencia de si habitaban en la urbe, Asti, o en el campo, Chora. Ahora nos toca hablar de la política y sociedad. En el primer punto podemos hablar de las oligarquías aristocráticas. De forma general, en la época arcaica, las monarquías evolucionaron hacia sistemas de gobierno oligárquicos. Cuando se configuraron las poleis o las polis, los nuevos estados pasaron a estar regidos no por reyes, sino por familias ricas y privilegiadas que tenían tierras y aseguraban la defensa de la comunidad. El segundo punto tendríamos los legisladores. Los legisladores fueron figuras características de la época arcaica griega. Surgieron a partir del siglo 7 a.C., pero no de forma generalizada. En algunas ciudades no hubo legisladores, mientras que otras conocieron varios, como en el caso de Atenas. Gracias a esto, el pueblo salió fortalecido frente a los nobles, acostumbrados a ser los únicos jueces y a interpretar la ley de forma arbitraria. Dentro de los legisladores más importantes podemos encontrar a Solón y a Dracón. Dentro de la política y sociedad nos quedaría hablar del tercer punto, que en este caso serían los tiranos. Al igual que ocurre con los legisladores, los tiranos fueron característicos de la Grecia arcaica.
desde mediados del siglo VII a.C. Aparecieron cuando los conflictos sociales eran graves dentro de la polis, y generalmente cuando no se podían solucionar por medio de mediadores. Los griegos llamaron tiranía al poder absoluto ejercido en la polis por un individuo que había llegado al poder por la fuerza y que gobernaba al margen de la constitución. En definitiva, los tiranos, aunque normalmente eran aristócratas, defendían al pueblo llano frente a los abusos de la nobleza. Para terminar este vídeo, vamos a coger y vamos a hablar del fenómeno de las colonizaciones. Tenemos 3 puntos importantes: las causas de las migraciones griegas, el proceso de la creación de colonias y por último las zonas afectadas por colonias griegas. Cuando hablamos de las causas de las migraciones griegas, podemos decir cosas tales como la búsqueda de nuevas tierras para subsistir y el exilio con motivo de las luchas políticas que tenían lugar dentro de las polis, además del deseo de riquezas o aventura en el caso puntual de algunos colonos. Todo esto se consiguió gracias a los viajes expedicionarios griegos por la precolonización. Creación de colonias. La decisión de fundar una colonia era tomada por la polis. Esta elegía un fundador para ponerse al frente de la expedición. Era común hacer una consulta previa al oráculo de Delfos. Los expedicionarios solían ser unos 1000 y se elegían mediante sorteo o leva. El viaje se realizaba en naves de guerra. Tras ser fundada la colonia, acudían a ella nuevas oleadas de pobladores desde la metrópoli correspondiente. Y por último, las zonas afectadas por colonias griegas fueron las siguientes: Magna Grecia, que es el sur de Italia y Sicilia, norte del Egeo y Estrechos, Mar Negro, zona Adriática, norte de África y por último Occidente. Y con eso